Bien, familia. Bienvenidos una vez más al grupo Las Verdades de la Redención en Desarrollo, hermanos. Qué alegría, qué bendición podernos conectar en esta hora de la noche. El día de hoy, hermanos, vamos a estudiar un tema sin lugar a duda interesante. Bien, les quiero confesar algo, hermanos. Estoy un poco preocupado. Curiosamente, el mundo, hermanos, a nivel global, está en crisis. Mientras que Europa se quema por la calor y hay miles de muertos por la zona de Asia, por la zona baja de Asia, los países se están inundando también por algunos terremotos que pasaron recientemente por Asia. Ahora aquí en Latinoamérica, hermanos, nos llevamos más de 2 meses y ya hemos tenido aproximadamente 3 terremotos en 4 diferentes países. El primero fue nuestro vecino Venezuela, el segundo vemos entre México y Guatemala y ahora nos tocó a nosotros Colombia. Y es algo preocupante, hermanos. Curiosamente Estados Unidos los está abrazando bastante calor, bastante también candela porque están habiendo incendios. Y España también, hermanos, se está quemando. Y son situaciones que nos conllevan a preocuparnos y a entender, hermanos, de que las cosas no están como normales. Las cosas están saliendo de control y de alguna u otra manera son señales que nos llevan a entender, hermanos, de que esto está a punto de acabarse. Ahora, no les estoy diciendo, hermanos, ay, hermano Anderson, ocurren terremotos de vez en cuando. Sí, pero 3 terremotos en menos de 2 meses, no, hermanos. Eso no pasa normalmente. Por lo tanto, estamos viendo, hermanos, sin lugar a duda, circunstancias y situaciones nunca antes alcanzadas. Mientras que en algunos días Quibdó estaba siendo inundada por el agua, ahora está siendo arrastrada por un terremoto. Y actualmente estamos pasando, hermanos, uno de los veranos más sorprendentes y más permanentes que el país nunca antes ha enfrentado. Algo que no se veía durante siglos, hermanos. Y todavía muchos seguimos pensando, todavía muchos seguimos como si la cosa no pasa nada, como si todo estuviera como al principio. Por lo tanto, hermanos, esto es alarmante. Yo personalmente estoy preocupado. El detalle está ahí, es que lo que a mí me preocupa no son los desastres naturales, es lo que eso ha ocasionado en el ser humano y especialmente en nosotros como iglesia. En vez de despertarnos, pareciera que un letargo laudicense más pesado cayera sobre nosotros. O sea, entre más pasan las cosas, más dormidos estamos. Y eso es preocupante. Por eso necesitamos, hermanos, empezar a trabajar, a capacitarnos. Necesitamos empezar, hermanos, a sentir nuevas energías en nuestros corazones y en nuestras mentes y permitir por la gracia de Cristo que lleguemos a estar capacitados para cumplir sus designios. Necesitamos, hermanos, empezar a trabajar. El día de hoy, hermanos, vamos a estudiar un tema bien interesante. Se titula Suficiente, así se titula el tema. Ya vamos a analizar qué significa este tema, por qué suficiente es un nombre, porque muchos tenemos un problema y es la suficiencia propia. Y muchos pensamos de que es suficiente llegar a un punto, es suficiente hacer esto, es suficiente haber hecho aquello. Muchos seguimos creyendo en una salvación como si fuera una escalera eléctrica, que dan un paso y ya llegan arriba. Cuando no se dan de cuenta de que la salvación es una escalera, hermano, literal, donde usted tiene que dar un paso, después otro y después otro. Es una escalera, hermanos, literal, no eléctrica, donde usted da un paso y de repente mágicamente llegó arriba. Así no funciona la salvación. Y vamos a entender de que muchos hemos llegado a un punto donde pensamos es suficiente. Y nos vamos a dar de cuenta en este estudio de que no ha sido suficiente, hermanos. Ni yo ni nadie puede decir suficiente, porque nuestra suficiencia es insuficiencia. Y eso es lo que debemos entender, porque muchos hemos llegado a estancarnos, hermanos. No hemos avanzado, hemos quedado
nos hemos retrasado por pensar de que hemos llegado a un suficiente imaginario. Vamos a irnos al libro de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Dice de la siguiente manera: no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Aquí, hermanos, vamos a tratar de entender de que la competencia humana no sirve de nada. La suficiencia humana no sirve de nada. Vamos a avanzar, hermanos, vamos a tratar de aclimatizarnos con el tema y vamos a irnos al libro del deseado de todas las gentes, página 281, párrafo 1. Página 281, párrafo 1. Dice de la siguiente manera: el buen árbol producirá buenos frutos. Si el fruto es desagradable al paladar e inútil, el árbol es malo. Miren lo interesante. ¿Cómo yo sé que un árbol está mal? Ustedes curiosamente no les ha pasado de que a veces ven un árbol como si fuera de mandarina y uno dice, uy, mandarina, y sale corriendo y coge las mandarinas, las destapa y se las come pensando disfrutar algo dulce, y cuando menos se dan de cuenta era limón mandarina? Es terrible, hermanos, es un chasco sorprendente. ¿Sabían que muchos parecemos limones mandarinos? Aparentamos ser dulces, hermanos, aparentamos ser dulces, pero por allí hay un micrófono abierto. No, Martín, hermanito, ¿podría silenciar el micrófono, porfa? Gracias, hermano. Entonces, muchos parecemos limones mandarinos, aparentamos ser dulcecitos, pero cuando las personas nos prueban, es donde resultamos ser amargos. Así también, el fruto que se produce en la vida atestigua las condiciones del corazón y la excelencia del carácter. Las buenas obras no pueden comprar la salvación, pero son una evidencia de la fe que obra por el amor y purifica el alma. O sea, en otras palabras, las obras van a testificar de lo que hay en nuestro corazón. Por eso la salvación no es por obras. Somos juzgados por nuestras obras porque nuestras acciones son resultantes de la condición del corazón. Por eso vamos a ser juzgados por ellas. Yo no voy a ser juzgado por si comí o no comí, por si vestí o no vestí. Yo voy a ser juzgado porque como comí, como vestí y como hice las cosas, eso era resultante de la condición de mi corazón. Voy a ser juzgado por eso. O sea, Dios va a juzgar nuestro comer, nuestro beber, nuestro vestir y nuestro hacer, porque eso demuestra lo que hay en el corazón. Por esa razón. Ahora muchos dicen, es que Dios mira el corazón. No, no. Dios va a juzgar nuestra vestimenta, hermanos, es en serio. Nuestra comida también, porque es consecuente de lo que hay en el corazón. Dios lo va a hacer, porque de eso demuestra qué hay en el corazón. Ahora sigue diciendo la cita, hermanos. Las buenas obras no pueden comprar la salvación, pero son una evidencia de la fe que obra por el amor y purifica el alma. Y aunque la recompensa eterna no nos es concedida por causa de nuestros méritos, estará sin embargo en proporción con la obra hecha por medio de la gracia de Cristo. Y escuchen esta parte interesante. Así expuso Cristo los principios de su reino. ¿Quieren saber el principio, los principios del reino de Cristo, hermanos? Demostró que eran la gran regla de la vida. Y para grabar la lección, añadió una ilustración. No es suficiente, dijo él, que oigáis mis palabras. ¿Cómo dijo Jesús, hermanos? Que no es suficiente. O sea, no es suficiente que ustedes y yo escuchemos las palabras de Cristo. No es suficiente. Por la obediencia debéis hacer de ellas el fundamento de vuestro carácter. El yo no es sino una arena movediza. Si edificáis sobre teorías o inventos humanos,
vuestra casa caerá. Quedará arrastrada por los vientos de la tentación y de la tempestad de la prueba. Por eso es importante, hermanos, entender esa parte. Cuando nosotros queremos edificar sobre el yo, sobre el ensalzamiento, sobre el ego, hermanos, estamos fundando sobre arena movediza. Ahí es donde sufrimos el problemita de que somos cristianos por 10 días y ya nos volvemos mundanos otra vez. Porque necesitamos no seguir edificando, hermanos, en inventos humanos, teorías, o en el yo. La casa va a caer. Pero estos principios que os he dado permanecerán. Recibidme, edificad sobre mis palabras. O sea, en otras palabras, Jesús nos está diciendo, si escuchan mis palabras, reciban mis palabras y por medio de ellas recíbanme. Y ellas permanecerán en ustedes y podrán edificar en ellas. Solamente cuando hacemos de las promesas de nuestro Dios, de nuestro Creador y Señor Jesucristo nuestras, es donde realmente, hermanos, se efectúa ese poder regenerador. Es donde realmente aquello que no hemos vencido por años será vencido. Es sorprendente, hermanos, ver la condición del corazón humano. He escuchado hermanos, por ejemplo, que dicen, hermano Anderson, si para ir al cielo yo tengo que dejar de consumir tal alimento, yo tengo que dejar de comer carne, estoy condenado, no voy a ir allá. Yo me pongo a pensar la condición de ese corazón por un pedazo de carne. Pero ¿qué clase de carne habrá comido ese hombre para cambiar el cielo por eso? Es sorprendente, hermanos, el corazón del ser humano. Nos aguerrimos tanto al pecado que decimos, si tengo que hacer esto para ir al cielo, mejor no voy. Por algo tan miserable. Si Jesús nos dice, haz esto, deja aquello, y muchos decimos, no, no quiero. Tan aguerridos estamos, hermanos, que muchos no vamos a entender de que eso es lo que realmente Dios mira. Es un resultado de la condición del corazón. Y es sorprendente, hermanos. Vamos a avanzar. Vamos a mirar un panorama bien claro. Vamos a ir, por ejemplo, a lo que nos dice Marcos 5:31. Escuchen esto. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? ¿Alguien recuerda a la mujer con flujo de sangre? Vamos a pintar un poco el panorama, la escena. Jesús iba de camino a sanar, si mal no me equivoco, a la hija de Jairo. Y curiosamente en medio del camino había una multitud que lo apretaba, lo presionaba, era difícil el poder pasar. Y mucha de esa multitud deseaba recibir beneficio sanador de Cristo. Sin embargo, una sola mujer que tenía una fe genuina llegó a recibir o a tener un solo contacto, hermanos, con su túnica, un solo contacto. Y fue suficiente. Fue sanada. Y muchos posiblemente estemos con Cristo, muchos estemos posiblemente conociendo su verdad, pero solamente muy pocas personas tienen una conexión clara, directa y transformadora con Él. Muchos apretamos a Jesús, pero la mayoría no somos transformados. Y esto es delicado. Vamos a leerlo. Esto está en el deseado de todas las gentes, página 312. Vamos a leer el párrafo 3. Dice así, hermanos. La muchedumbre maravillada que se agolpaba en derredor de Cristo no sentía la manifestación del poder vital, pero cuando la mujer enferma extendió la mano para tocarle, creyendo que sería sanada, sintió la virtud sanadora, y así también
en las cosas espirituales. Escuchen esto, hermanos. Muchos podemos estar en la iglesia, muchos podemos aparentar estar estrechando a Cristo, pero la gran mayoría no hemos sido transformados. Solamente una pequeña porción que tienen una fe viva y creen y saben que el poder de Cristo y en Cristo está el poder sanador, serán transformados. Los únicos que serán admitidos como entre los sellados serán los únicos, hermanos, que recibirán realmente esa virtud sanadora. El hablar de la religión de una forma casual, el orar sin hambre del alma, ni fe viviente, no vale nada. Una fe nominal en Cristo, que le acepta simplemente como el Salvador del mundo, no puede traer sanidad al alma. La fe salvadora no es un mero asentamiento intelectual a ver la verdad, hermanos. Y esto es importante entenderlo. Aquí dice la Escritura que una fe, escuchen esto, un mero asentamiento, hermanos, intelectual a la verdad, el aceptar la verdad, el creer en una verdad, no significa fe salvadora. Es el que aguarda hasta tener un conocimiento completo. Perdón, el que aguarda el tener un conocimiento completo antes de creer y ejercer fe en que Jesús nos va a quitar el pecado, no puede recibir la bendición de Dios. No es suficiente creer acerca de Cristo. Debemos creer en Él. Muchos creemos en Cristo. Muchos apretamos a Cristo. Pero no muchos creemos en Cristo. Creemos que Él es el Salvador del mundo, pero no un Salvador personal. Cuando hablamos de un Salvador personal, es que Jesús puede sanar mi vida. Él puede quitar mis ídolos, puede ayudarme a vencer el pecado. Pero muchos tenemos a un Jesús como si fuera, hermanos, un Salvador del mundo y como si nosotros no fuésemos del mundo. Como si Él no tuviese nada que ver conmigo. La única fe que nos beneficiará es la que le acepta como un Salvador personal, que nos pone en posesión de sus méritos. Muchos estiman que la fe es una opinión. La fe salvadora es una transacción por la cual los que reciben a Cristo se unen con Dios mediante un pacto. La fe genuina es vida, hermanos. Una fe viva significa un aumento de vigor, una confianza implícita, por la cual el alma llega a ser una potencia vencedora. Qué maravilla de cita, hermanos. Necesitamos esa fe viva, hermanos. Necesitamos esa fe que nos beneficiará. Necesitamos, hermanos, recibir esa bendición procedente del cielo. No sigamos descansando, hermanos, en un asentamiento teórico de la verdad, en un conocimiento intelectual solamente. Necesitamos empezar, hermanos, a dejar de estrechar a Cristo y empezar a ejercer una fe que solamente nos conlleve a permitir que su poder regenerador nos sane. De nada nos sirve, hermanos, poseer un conocimiento y una verdad de reavivamiento y reforma sin que ella tenga un efecto en nosotros. Debe haber un cambio. No podemos seguir así. Vamos a irnos a Testimonios Selectos, tomo 3, página 143, párrafo 4. Esto es una cita maravillosa. Dice así: ¿qué mayor engaño puede penetrar en las mentes humanas que la confianza de que en ellos todo está bien cuando todo anda mal? El mensaje del testigo fiel encuentra al pueblo de Dios sumido en un triste engaño. ¿En dónde nos encuentra Dios a nosotros como pueblo de Dios? En un triste engaño, hermanos. Aunque sinceramente crea ese engaño, no sabe que su condición es deplorable a la vista de Dios. Noten, hermanos, estamos sinceramente engañados.
La sinceridad no va a salvar a nadie. A nadie, hermanos. Noten de que Dios encuentra a nosotros los adventistas sinceramente engañados, creyendo en ese engaño, de que todo está bien, pero no entendemos de que somos deplorables a la vista de Dios y necesitamos de un Salvador. Aunque aquellos a quienes se dirige se están lisonjeando de que se encuentran en una exaltada condición espiritual. El mensaje del testigo fiel quebranta su seguridad, denunciando su verdadera condición de ceguera, pobreza y miseria espirituales. El testimonio tan penetrante y severo no puede ser un error, porque es el testigo fiel el que habla y su testimonio debe ser correcto. Miren lo que dice la 144, párrafo 1. Este es más duro. A los que se sienten seguros de sus progresos, los que se creen ricos en conocimiento espiritual, les es difícil recibir el mensaje que declara de que están engañados y necesitan de toda gracia espiritual. El corazón que no ha sido santificado es engañoso, más que todas las cosas y perverso. Me fue demostrado que muchos están lisonjeando de que son buenos cristianos, aunque no tienen ni un solo rayo de Jesús, ni un solo rayo de luz de Jesús. Qué sorprendente, hermanos. No tienen una viva experiencia en la vida divina. Necesitan humillarse en profunda y cabalmente delante de Dios antes de sentir su verdadera necesidad de esfuerzos fervientes y perseverantes para obtener los preciosos dones del Espíritu. O sea, en otras palabras, hermanos, necesitamos entender de que actualmente necesitamos humillarnos delante de nuestro Dios. Necesitamos entender de que nuestra condición es deplorable a su vista, que hemos fallado como pueblo y que necesitamos un Salvador personal. Necesitamos entender que más que una decisión, más que una profesión, hermanos, necesitamos una transformación. Y es lo que este tema nos viene a llevarnos a entender, de que no es suficiente con lo que hemos hecho hasta ahora. Al contrario, todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido insuficiente y necesitamos de la suficiencia de Cristo, hermanos, para poder llegar a ser una potencia espiritual. Dice el párrafo 2 del mismo libro, de la página 144 de Testimonios Selectos, tomo 3. Dios no conduce a su pueblo paso a paso, hermanos. Dios conduce a su pueblo paso a paso. La vida cristiana es una constante batalla y una marcha. No hay descanso en la lucha, hermanos. Es por esfuerzos constantes e incesantes como mantenemos la victoria sobre las tentaciones de Satanás. Y escuchen esto: como pueblo estamos triunfando en la claridad y fuerza de la verdad. Somos plenamente sostenidos en una posición por una abrumadora cantidad de testimonios bíblicos claros, hermanos. Tenemos como pueblo la verdad. Pero miren lo que dice esta cita. Pero somos deficientes de humildad, paciencia, fe, amor, abnegación, vigilancia y espíritu de sacrificio según la Biblia. O sea, podemos tener la verdad, podemos estar plenamente sostenidos, hermanos, por testimonios abrumadoramente claros de la Biblia, de que tenemos la verdad, pero somos deficientes en humildad, paciencia, fe, amor, abnegación, vigilancia, espíritu de sacrificio según la Biblia. ¿Cuánto sería mucho mejor, hermanos, que fuésemos eficientes en la humildad, la paciencia, la fe, el amor, la abnegación, la vigilancia y el espíritu de sacrificio, y fuéramos más deficientes en conocimiento? Sería mucho mejor. Pero actualmente somos muy eficientes en el conocimiento, pero muy deficientes en la práctica.
Y eso es lo que nos ha tenido por tantos años aquí, hermanos, dando vueltas en el desierto. Necesitamos cultivar la santidad bíblica, hermanos. El pecado prevalece entre el pueblo de Dios. El claro mensaje de reprensión enviado a los laodiceos no es recibido. Muchos se aferran a sus dudas y pecados predilectos, a la par que están tan engañados que hablan y sienten como si no necesitasen nada. Piensan que es innecesario el testimonio de reproche del Espíritu de Dios, o que ni siquiera se refiere a ellos. Sorprendente, hermanos. Los tales se hallan en la mayoría de necesidad de la gracia de Dios y el discernimiento espiritual, para poder describir su deficiencia en el conocimiento espiritual. Y escuchen esto: la falta casi de toda calificación necesaria para perfeccionar un carácter cristiano. Les falta eso. No tienen un conocimiento práctico de la verdad bíblica. Tal vez teórico tenemos bastante, pero práctico no, lo cual conduce a la humildad en la vida y una conformidad a la voluntad de Cristo, hermanos. No viven obedeciendo todos los requerimientos de Dios, y eso es lo que Cristo quiere cambiar, hermanos. Nuestra suficiencia es deficiencia. No es suficiente, hermano. No somos suficientes. Necesitamos entender eso. Es momento, hermanos, de empezar a depender de la suficiencia de nuestro Creador, de la suficiencia de nuestro Señor. Y eso dice la página 145 del mismo libro. Escuchen, párrafo 1. No es suficiente el simple hecho de profesar creer la verdad. No es suficiente. Todos los soldados de la cruz se obligan virtualmente a entrar en la cruzada contra el adversario de las almas, a condenar lo malo y sostener la justicia. Pero el mensaje del testigo fiel revela el hecho de que embarga a nuestro pueblo un terrible engaño, que obliga a presentarle amonestaciones para que quebrante su sueño espiritual y se despierte a cumplir una acción decidida. O sea, en otras palabras, este tipo de temas, hermanos, y el mensaje a la iglesia en la Odisea es un mensaje dado para despertar a la iglesia. ¿Por qué debemos hablar tanto, hermanos, de nuestra condición? ¿Por qué debemos hablar tanto de por qué como pueblo no hemos mejorado y avanzado? ¿Por qué debemos amonestar y reprochar tanto? Porque es la única manera de despertar a la iglesia. No hay otra, hermanos. No hay otra manera. Y no es suficiente, hermanos, el hecho de profesar creer en esta verdad. No es suficiente el hecho de que crean lo que les estoy leyendo. El hecho que realmente va a santificar y va a producir frutos buenos, dignos de arrepentimiento, es cuando ponemos en acción y tomamos determinaciones, hermanos, para poder obedecer con todos los requerimientos de Dios. Cuando hablamos de todos, hermanos, es todos, sin dejar ninguno a un lado. Y quiero terminar, hermanos, con este siguiente texto y quedaremos en continuará. Hay todavía muchas citas que tenemos que analizar, pero esto lo iremos a mirar en un próximo estudio. Dice el párrafo 2 de la página 145: en mi última visión me fue mostrado que el mensaje decidido del testigo fiel no ha cumplido aún los designios de Dios. La gente duerme en sus pecados. Continúa declarándose rica y sin necesidad de nada. Muchos preguntan, ¿por qué se dan todos estos reproches? ¿Por qué los testimonios nos acusan continuamente de apostasía y graves pecados? Por eso es que muchos odian el espíritu de profecía, porque les encanta que les elogie, pero no se dan de cuenta de que el espíritu de profecía habla penetrantemente de nuestra condición para despertarnos del hecho
de que realmente estamos perdidos, hermanos. Amados, amamos la verdad, estamos prosperando. No necesitamos esos testimonios de amonestación y reproche, dicen. Pero miren sus corazones, estos murmuradores, y comparen su vida con las enseñanzas prácticas de la Biblia. Humillen sus almas delante de Dios. Ilumine la gracia de Dios las tinieblas, y caerán las escamas de sus ojos, y se percatarán de su verdadera pobreza y miseria espirituales. O sea, en otras palabras, hermanos, estamos en la misma condición de Saulo de Tarso, con unas escamas en nuestros ojos, y rehusamos humillarnos al Dios del cielo. Sentirán la necesidad de comprar oro, que es la fe y el amor puro, ropa blanca, que es el carácter inmaculado, purificado en la sangre de su amado Redentor, y colirio, que es la gracia de Dios, y que les dará un claro discernimiento de todas las cosas espirituales para descubrir el pecado. Estas cosas son más preciosas que el oro de Ofir, hermanos. Familia, que podamos dejarnos ayudar, podamos humillar nuestros corazones. Cristo está pronto a salvarnos y está dispuesto a ayudarnos. Está más que resuelto y comprometido, hermanos, para salvar a cada una de nuestras almas. Si estamos dispuestos a recibirle, si estamos dispuestos a permitir que su maravillosa gracia y su poder regenerador transforme nuestros corazones y pueda, hermanos, echar el pecado de nuestros corazones. ¿Quién está dispuesto, hermanos, a decir en esta noche: Señor, no soy suficiente, necesito de tu suficiencia? ¿Quién está dispuesto, hermanos, en esta noche a recibir la ayuda del cielo para vencer aquellos pecados que por muchos años nos han mantenido en esclavitud? ¿Quién desea esa gracia salvadora, hermanos? Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Eso pueda, hermanos, fortalecernos. Eso pueda realmente, hermanos, animarnos a tomar determinaciones.